días y bienvenidos a un nuevo programa de Canal Átomo. El día de hoy hablaremos sobre alteraciones en la capa de ozono. Para ello, nos hemos traído a nuestra especialista llamada Natalia Átomo. Buenos días, Natalia. Buenos días, gracias por invitarme a este programa. Hoy voy a explicar brevemente las reacciones químicas y físicas que se producen en la capa de ozono. Para empezar, ¿nos podría explicar qué es exactamente la capa de ozono y por qué es tan importante? La capa de ozono es una zona de la atmósfera situada en la estratosfera que contiene la mayor concentración de ozono. Su función principal es absorber la mayor parte de radiación ultravioleta del Sol para evitar llevar en exceso a la Tierra y proteger a los seres vivos. Qué interesante. ¿Y cómo se forma el ozono en nuestra atmósfera? El ozono se forma mediante la radiación solar. Cuando la radiación ultravioleta del Sol rompe las moléculas de oxígeno que se liberan átomos de oxígeno, reaccionan con otras moléculas de oxígeno que dan lugar al ozono. Eso es increíble. Hoy también contamos con una invitada especial que tuvo la oportunidad de visitar la NASA, Alba Átomo. ¿Qué relación tiene ese trabajo con el estudio de la capa de ozono? En la NASA se estudia mucho la atmósfera terrestre mediante satélites. Durante mi visita pude observar la cantidad de ozono y los cambios que se hacen durante el tiempo. Esos datos son muy importantes porque gracias a ellos podemos saber si las reacciones químicas que destruyen el ozono están aumentando o disminuyendo y cómo influyen en los compuestos contaminantes. Pero una preguntilla, ¿qué tipo de tecnología utiliza la NASA para estudiar la capa de ozono? Principalmente se usan satélites que miden la radiación ultravioleta y la cantidad de ozono. Esto nos ayuda a ver las zonas que tienen la capa de ozono más fina, por ejemplo la Antártida. Gracias a estas mediciones, los científicos pueden comprobar si las medidas utilizadas para proteger la capa de ozono están funcionando o no. Y ya que estamos hablando de la capa de ozono, ¿nos podríais explicar qué tipo de reacciones químicas se producen en ellas? En la capa de ozono principalmente se producen reacciones fotoquímicas, es decir, reacciones que necesitan la energía de la radiación ultravioleta del Sol para ocurrir. Estas reacciones permiten que el ozono ocurra o no mediante fenómenos naturales. ¿Y podría explicarnos cómo se destruye el ozono? El ozono se destruye cuando absorbe la radiación ultravioleta descomponiéndose en oxígeno molecular y oxígeno atómico. Esta radiación es fundamental porque absorbe la mayor parte de radiación ultravioleta en exceso para que no llegue a la superficie terrestre. Desde el espacio se pueden observar cómo cambian estas reacciones dependiendo de la cantidad de luz solar y los contaminantes que hay en la atmósfera. ¿Y qué ocurre cuando interviene la actividad humana? Algunos compuestos químicos creados por el ser humano, como el clorofluorocarbono, liberan átomos de cloro que aceleran la destrucción del ozono. El cloro actúa como catalizador y puede destruir muchas moléculas de ozono sin consumirse. Los CFC se rompen con la luz solar. Estas son las reacciones dicloro, fluoro, metano, dando dicloro, fluoro, metilo más cloro. El cloro absorbe oxígeno con el ozono. Cloro más ozono dando monóxido de cloro más oxígeno molecular y monóxido de cloro más oxígeno dando cloro más oxígeno molecular. ¿Y eso es malo? Sí, porque un solo átomo de cloro puede romper varias moléculas de ozono y el ozono protege nuestra atmósfera de los rayos ultravioletas. Entonces lo estarás viendo con tus satélites. Exacto, las reacciones que solo veíamos en teoría, ahora las vemos en el espacio. Pues muchas gracias a Alba Átomo y a nuestra especialista Natalia Átomo por explicarnos estas reacciones químicas tan importantes. Gracias a vosotros por invitarme. Igualmente, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Ha sido un placer poder explicar todo eso sobre ese tema. Ha sido increíble ver cómo la ciencia nos muestra lo que ocurre en nuestra capa de ozono. Y hasta aquí concluye nuestro viaje desde la Tierra hasta el espacio.